Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Es viernes, último día de la semana. Recuerden que empezamos el lunes precisamente hablando de la jornada de historia y vamos a cerrar también no el magazine, sino vamos a terminar también el día hablando precisamente de esta jornada de historia. Y lo vamos a hacer con Manuel Lobo, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Ex rector de la Universidad de Las Palmas, historiador, bueno, en fin, de Yaiza y de Lanzarote conoce muchísimo, porque usted ha estado muchísimos años aquí, ha escrito libros, es decir, alguien que conoce no solo Lanzarote, sino toda Canarias, y va a hablar esta tarde a partir de empieza la jornada a las 6:30, bueno, a partir de las 6:30 pueden ir al Palacio Espínola para seguirla, es gratuita, y va a hablar de la población morisca de Lanzarote, luces y sombras. Claro, primero vamos a empezar que cuando hablamos de población morisca, aquí hablábamos de que vienen los moros, ¿no? Entonces, pero morisca, exactamente, ¿qué ámbito geográfico corresponde? Vamos a ver, los moriscos en Canarias es una población forzada, es una población que inmigra a la fuerza para buscarlo a la costa de África, lo que hoy aproximadamente es parte de Marruecos, el antiguo Sáhara y parte de Mauritania. Esa es justamente la zona donde iba y se convierte en un componente importante dentro de la población de Lanzarote y de Fuerteventura, puesto que junto con los indígenas y con los europeos era el tercer sector de la población. Es decir, que si a nosotros nos hacen a un lanzaroteño, le hacen un ADN... Tiene una parte, casi un tercio. Es decir, que cuando ahora tenemos toda esta campaña, ¿no?, que insultamos a la gente que viene de fuera, a los pateras, si tenemos que recordar que una parte nuestra viene de ahí, ¿no? Claro. Vamos a ver. Canarias de siempre, históricamente, ha sido una entidad receptiva. Nosotros, yo digo que somos una especie de ONU, porque somos el conjunto o la mezcla de una cantidad de pueblos que han llegado aquí a lo largo de la historia, ¿no? Primero estaba la población indígena, lo que resultó directamente de la conquista, pero entre los europeos están normandos, italianos, franceses, ingleses. Es decir, si usted se coge la antigua guía telefónica y se pone a ver los apellidos, se dará cuenta, y muchos apellidos además que hoy en día parece que son muy canarios, pero son de origen francés. Por ejemplo, aquí en Lanzarote, Perdomo viene de Proudhon, ¿no? O por ejemplo, un Pierre de Lampier, Melian de Meylan. Lo que pasa es que el cura oía un rebrujón cuando iban a apuntar en los registros y apuntaba lo que oía, no realmente la verdadera pronunciación, ¿no? Y ahí nos fuimos quedando con todos esos apellidos. Sí, que son canarios. ¿Y de moriscos? ¿Tenemos de esos orígenes? De moriscos apellidos hay pocos propios, porque normalmente los moriscos, al haber sido esclavos, primero, luego se van liberando, ¿no? Pero dentro, al ser esclavos, el apellido que van a obtener es el apellido de sus dueños, de sus propietarios. Por ejemplo, en el caso de los esclavos de los señores, el apellido era Herrera, ¿eh? Porque, por ejemplo, uno de los que justamente delata en uno de los ataques que hay a las islas es Sancho de Herrera, ¿sí? Es pariente del conde de don Agustín de Herrera, pero claro, don Agustín de Herrera tenía la isla regada de hijos ilegítimos. Claro. Y al final toda esa mezcla... Porque además las moriscas debían ser atractivas, porque los europeos solían tener relaciones con ellas. Claro, hablamos de una época que la esclavitud era algo, es decir, ahora la estamos viendo, evidentemente no nos cabe en nuestra cabeza, pero en ese momento de la época era habitual en prácticamente todas las civilizaciones, ¿no? Claro, vamos a ver, el mayor error que puede haber, lo digo porque se oyen muchos disparates actualmente, ¿no?, por parte de representantes importantes de la política, es enjuiciar la historia del siglo XV con la mentalidad del siglo XXI, donde ha estado pues toda la declaración pues de derechos humanos y todas las convenciones que ha habido
a nivel internacional, o sea, indudablemente para mejorar la vida de los ciudadanos, con lo cual, o sea, intentar aplicar los parámetros que tenemos hoy en día a lo que sucedía en los siglos XV y XVI es un verdadero disparate. O sea, claro, en aquella época la esclavitud era una cosa normal, no es que hubiera esclavos aquí en Canarias, había esclavos en todo el mundo, en Europa, en América y en todos los lugares, porque bueno, era un modo, el tener esclavos era un modo de obtener recursos y productos a bajo precio, claro, porque a los esclavos no se les pagaba, el esclavo era una propiedad, el esclavo era un objeto que trabajaba al servicio de sus dueños, ¿no? Con lo cual lo que se obtenía, indudablemente si no se pagaban salarios, pues lo que se obtenía, el producto que se obtenía era económico. Sin embargo, por ejemplo, aquí en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, debido a la propia característica física del terreno, aquí eran importantes esta población africana, sobre todo los moriscos, también hubo negros, pero preferentemente moriscos. Se debía a que normalmente eran pastores, puesto que a la vez que se traen estos esclavos de África, se traen dos elementos importantes de nuestra fauna, que bueno, hoy decimos que el camello canario la cabra majorera y el burrito canario, pero bueno, pero esos burritos y esos camellos se trajeron del norte de África. ¿Y quién conocía a esos animales? ¿Quién era quien mejor conocía a esos animales cuando el camello era un animal exótico para los europeos? Pues los moriscos, que eran justamente los que trabajaban directamente con ellos en la tierra, rompían las tierras y luego además también se dedicaban al pastoreo, porque el pastoreo, como usted sabe, hasta no hace muchos años, era un pastoreo libre, no hoy que está totalmente cerrado, ¿no? Con lo cual estos pastores de origen africano pues andaban con el ganado de un lado a otro de la isla en función de la búsqueda de los pastos y de los lugares donde pudieran abrevar y tomar Quizás agua, en Fuerteventura, donde todavía se conserva el tema de las apañadas, ¿no? Es Sí, decir, esas sí, cabras claro, que viven sueltas, pero que tienen dueños. Sí, claro. Que una cosa es estar suelta y otra cosa es estar libre. Hoy va a hablar de luces y sombras. Sí. Claro, a ver, algunas luces y algunas Vamos a sombras, ver, aunque esta tarde vayan para escuchar. Las luces son justamente porque ayudaron a que la economía de estas islas, sobre todo la ciudad de Fuerteventura, de que la economía fuera una economía que fluyera. Es verdad que aquí, teniendo en cuenta el tipo de orografía física que se tiene, era una actividad, una agricultura de secano, que estaba en función del cielo, ¿no? Yo siempre digo que de 10 años, 4 eran buenos, 3 eran malos y 3 eran regulares, ¿no? Pero claro, cuando eran buenos, realmente las cosechas eran abundantísimas. No solamente se exportaba cereal a Gran Canaria, a Tenerife, a La Palma, que eran deficitarias, se exportaba a Portugal. Por ejemplo, en Lanzarote se conocía a Madeira como la isla, puesto que había una actividad fluida. Claro, y además, perdona, hablando de eso, porque claro, siempre se decía, o se ha dicho que era Lanzarote era el granero, ¿no? Claro, pero lo tenemos que pensar ahora y la gente dirá, pero ¿era posible? ¿En dónde, no? Todo este tipo de... Todas las tierras. Claro, pero ¿quién rompía esas tierras? ¿Quién ponía esas tierras en cultivo? ¿Quién las trabajaba? ¿Quién las araba? Pues estos esclavos, estos moriscos eran justamente los que ponían, con lo cual, en ese sentido, pues ayudaron con la economía también, porque también Lanzarote y Fuerteventura se convirtieron en la carnicería de Canarias. Es decir, aquí hubo momentos en que llegaron a contabilizar 6.000 camellos en la isla. Había casi tantos camellos como personas. Y los camellos entonces se comían. ¿No? Claro. Claro, el concepto ese de... Por lo tanto, en eso, ahí hay una actividad. Y bueno, y luego ayudan también, al margen de que en algunos casos se rebelaran, también es verdad que ayudaron a la defensa del territorio. Puesto que llega un momento en que aclimatados a las islas, y sobre todo los que consiguen ser libres, porque al final muchos de estos esclavos son libres, los liberan sus dueños a través de sus testamentos y de sus cartas de libertad, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de ellos eran hijos de blancos, ¿no? Y cuando uno ve en un testamento que dice, quiero que a ese morisquillo que nació en mi casa, que lo cuiden, que lo críen, que lo traten, que lo enseñen,
¿Qué era? Blanco y en botellas leche, ¿no? Leche, Exacto. ¿verdad? Sí. O sea, por lo tanto, eso hace que se libere. Y ellos encima, al margen de que no eran reconocidos ni eran ilegítimos, pues tienen conciencia de que pertenecen a esos grupos. Y de hecho, el marqués de Lanzarote y el conde, porque era la misma persona, don Agustín de Rey Rojas, creó una milicia de berberiscos, una milicia que eran los que... y los llevó a Madeira. Cuando don Agustín de Herrera se va a Madeira, el momento de la unión de España con Portugal, y el rey Felipe II le manda que sujete Madeira a favor de España, lo que lleva es una milicia berberisca. Con lo A cual pelear eso, entonces, claro, a pelear allí. Sí, a pelear y a ayudar a que efectivamente la isla se pudiera quedar a favor. Bueno, esos son luces. ¿Cuáles son las sombras? Que en algunos casos, en los ataques, se pasan al enemigo. Se convierte en una especie de quinta columna. Bueno, más que al enemigo, le tira la tierra también, bueno, y la sangre. Pero en muchos casos, por ejemplo, en uno de los ataques que se suceden aquí y se van a la sien, al cortijo de Iniguadén que tenía el marqués, a todos los que eran esclavos los liberan y eso se pasan directamente ahí, y en algunos casos, por ejemplo, delatan, aunque hay dudas de que realmente fueran ellos, pero delatan, por ejemplo, cuando en 1586 la marquesa y la condesa, es decir, la mujer de don Agustín y la hija, están escondidos en la Cueva de los Verdes, dice que son los propios moriscos los que delatan justamente que estén allí, porque claro, lo que buscaban los invasores era una presa importante, claro, para pedir rescate. Se pagaron 9.000 ducados, que era una fortuna en aquella época, y hubo que pedirle prestado a un mercader para poder solventar la deuda, ¿no? La verdad que, claro, pero quizás a lo mejor nosotros nos hemos ido olvidando, ¿no?, de toda precisamente esa cultura morisca, ¿no?, de todo ese trabajo que a lo mejor no hemos sido capaces de reivindicar todo eso en nuestra historia, a lo mejor precisamente por eso, por esa lejanía con África, que la tenemos al lado pero no la queremos ver. Sí. Vamos a ver, yo creo que tenemos que ser conscientes que, claro, en el caso de los moriscos no dejan huella, porque los moriscos llega un momento en que desaparecen, no desaparecen. Desaparecen, digamos, de los documentos, porque el rey los naturaliza, ya no son moriscos, son naturales del reino. Naturales del reino eran todos, ¿no? Pero claro, hay un componente importante desde el punto de vista de la población, que tiene sangre de esta antigua población. Si nosotros miramos algunos perfiles de algunas personas, pues nos recuerdan mucho. Sí, personas del norte de África. A la población del norte. Otra cosa, por ejemplo, son los negros, ¿no? Yeah. Claro, porque el negro tiene el color que lo va marcando. Pero aquí en Canarias, tan cerca... Le digo mucho a mis alumnos, digo, es que la lejía va blanqueando, a fuerza de siglos, de ir mezclándose. Sí, pero que ese tráfico también de esclavos negros también que fue sobre todo a América, estando tan al lado, no, por ejemplo en Portugal, sí, todas las islas de Madeira precisamente, todo eso por ahí sí, pero aquí en Canarias nunca se utilizó ni siquiera como, ¿no?, como ese, que habían lugares especializados en albergar esclavos, ¿no? No, pues sí, los ingenios. En las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma sí, y en La Gomera porque había ingenios azucareros. Y el ingenio azucarero está vinculado justamente a la población esclava y a la población negra, porque una cosa que tenían los moriscos es que eran huidizos y tenían fama de ser un poco holgazanes, por lo cual en los ingenios azucareros se necesitaba un personal que estuviera allí a pie y además ellos, los originarios de berbería, así los berberiscos, porque son realmente berberiscos, aunque le llamemos moriscos, porque moriscos es el atenuante cuando se convierte, cuando está cristianizado pasa de ser berberisco a ser morisco, igualmente que existía, por ejemplo, en la península. Los que no estaban convertidos eran moros y los que estaban convertidos eran moriscos. Es decir, eso hay también un matiz entre las categorías nominales que se le dan. Pero aquí, por ejemplo, también hubo negro, porque, por ejemplo, en Gran Canaria llegó a haber un 15% de población negra, pero por eso decía, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mezcladito. Pues ya está mezcladito.
Pues Manuel, gracias por... Podríamos estar aquí hablando, pero mejor. Vamos a dejarles con las ganas esta tarde a partir de las 7 de la tarde, por ahí, o vayan un poquito antes también al Palacio Spínola, porque primero también va a haber una conferencia que es de la fortificación del castillo de Guanapay por Jesús Cáceres, que lo hemos tenido también aquí, otro de los grandes historiadores y investigadores de la isla de Lanzarote. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya esperemos que otra vez que venga por aquí venga y así nos imparte estas clases magistrales de historia que siempre nos hacen falta, y más en estos momentos. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a dejarle con un pequeño vídeo de hace poco hubo una serie de documentales del Quemado Class que han hecho, la verdad que unos cortos, si pueden verlos, miren, nosotros les vamos a ver un pequeño resumen y continuamos en el magazine. Ahí lo dice todo, la NASA abarca muchas cosas y tengo que felicitar porque esto ha pasado un evento deportivo, cultural, social, incluso lúdico también, y por lo tanto esto es un futuro prometedor, sobre todo con las grandes figuras de los jóvenes que tenemos aquí, que espero que en el próximo campeonato que nos viene ya mismo, que sea un campeonato donde los jóvenes demuestren la calidad que tienen. Básicamente Macoa junto a sus padres me contactaron para crear una pieza. Me dijeron, mira Sani, tenemos todos estos vídeos, estas imágenes de muchos viajes de cuando Macoa era pequeño, y me dijeron, pues queremos sacar una buena pieza de aquí, un buen corto, y para presentarlo sobre todo a NASA, entonces aquí acabamos. Ya se dicen ellos también que para mí es súper importante porque el pueblo me quiere, entonces simplemente representarlo aquí, que me vea toda la gente que conozco, me pone muy feliz, la verdad. Y más con Sandy, que fue el que surgió la idea, no me podría haber salido mejor, la verdad, la jugada. Nada, hemos hecho una pieza documental en la que hemos hablado del mar, hemos puesto en común a diferentes personas para que hablen desde el mismo punto de vista que es el mar para ellos, y luego poder proyectarlo pues en sitios así o en plataformas como esta, pues muy agradecido porque al final promueves mucho pues tanto la cultura socialmente, se reúne la gente, un poco se habla, y muy necesario también todo esto. Muy contentos con la asistencia de la gente, los vídeos brutales, y yo creo que ahora ya ya ha sido como la semillita, que la gente se va a motivar, va a empezar a preparar vídeos un poco antes y va a mostrar lo que tenemos aquí en Canarias. Muy contentos porque cada vez que pones en marcha o intentas poner en marcha algo nuevo, nunca sabes cómo va a reaccionar la gente. En esta primera edición de NASA, pues mira, ha sido un éxito. Hemos tenido suerte o hemos tenido el gran apoyo de la gente de Lanzarote, y con el resto de experiencias pues estamos en ello. Las de surfing están funcionando bastante bien y la verdad que es como pequeños niños que van creciendo. Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión y ahora vamos a ver de un libro que se va a presentar el próximo martes, día 11, a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. Hablamos de El poema es el mar y tenemos con nosotros al autor. Bienvenido, Félix. Hola, ¿qué tal? El poema es el mar, ¿lo tienes por ahí el libro? Sí, lo puedo mostrar. A ver, ese libro es un poemario, ¿no? Sí. También puede ser. Sí, sí. Y ahora vamos a hablar un poquito de él. Claro, para escribir poesía, tú ponías en una de las presentaciones o pones que la poesía siempre ha estado ligada con tu vida, ¿no? Sí, exacto. A ver, cuéntanos un poco ese amor con la poesía, a ver. Sí, ya desde el instituto, desde el bachillerato, he comenzado a escribir, tenía relación con la música y siempre estuve interesado en la poesía. Fue impactante las clases de cómo recibí los primeros versos estudiando a
los poetas españoles clásicos, la generación del 27, cómo esos versos en aquel momento me llegaron tan hondo y desde entonces estoy ligado a la poesía. Claro, porque cuando estamos en el instituto, ¿no? Empiezas a leer poesía, hay mucha gente que la lee y dice, mira, qué tollazo este, ¿no? En tu caso fue al revés, ¿no? Que la poesía empezabas a leer y dices, oye, cómo me gusta, ¿no? Y que empiezas a seguir leyendo y a buscar otros autores, ¿no? Es decir, que es algo que a veces llega a una edad que a lo mejor dices tu paso de la poesía, pero en tu caso no fue así, entonces. Sí, en mi caso ha sido un estudio continuo y acercarse cada vez más a la poesía. Primero ese primer momento en el bachillerato y luego en la universidad también ya me sumergí completamente en la escritura. ¿Que estudiaste periodismo? Sí, hice pero claro, periodismo. la gente dirá, ¿qué tiene que ver el periodismo con la poesía? A lo mejor podías haber estudiado filología inglesa o española, ¿no? Pero tú, ¿has podido ver con el periodismo la poesía o no tiene nada que ver? Tiene bastante que ver, porque en el periodismo la observación, como sabes, es fundamental, y en la poesía también. La poesía, el hecho empírico, la observación es tan importante como en el periodismo, por eso tienen una gran unión. La actualidad es importantísima en la poesía, hablar de los temas actuales, de la naturaleza, de la inmigración, de lo que debemos hacer en el mundo, de cuál es nuestra posición. Los medios de comunicación siempre nos alertan de qué debemos hacer para estar siempre con el último avance, con la última información para poder responder a los retos. Y tú con la poesía, es decir, la momento. poesía has escrito también como pequeñas noticias, pero en verso, ¿no? Así es. He incluido noticias, por ejemplo, hay una que me impactó, que fue el hundimiento de un petrolero brasileño en el Atlántico, creo que a una profundidad de 3.000 metros. Y me pareció tan terrible ese acontecimiento, porque debían haberlo desamblado, debían haberlo en Turquía, y no fueron capaces de llevarlo hasta allí, le prohibieron el paso al petrolero y lo hundieron con una cantidad de químicos impresionante en el mismo mar de donde comemos, del mismo mar de donde provenimos. Esto está reflejado en el poema El mar, en uno de los poemas, donde critico esta acción en contra del medio ambiente, que es tan importante que sepamos para poder advertir sobre ello. Tú dices que el libro también es una reflexión precisamente por lo que estamos haciendo en la naturaleza, ¿no? También lo has querido llevar por ese lado, ¿no? Por ese lado medioambiental, ¿no? Sí, exacto, sí, es muy importante. El poema El mar tiene muchos trasfondos, el de la poesía, el de cómo se escribe, el de la escritura y el de la naturaleza. El mensaje de la naturaleza es básico, porque la misma luz de la poesía, donde el poeta se inspira, es la misma luz, es donde se recrea el mensaje natural, que también es el mensaje creativo. Todo crece en la naturaleza, todo se expresa. Es la misma poesía también la que nos lleva a estas reflexiones y aparece aquí, sí. A veces la gente puede pensar que escribir un poema es fácil, que tú te pones, ¿no? Porque a veces nos ha pasado todo en la adolescencia, ¿no? A un amor, a alguien que escribe lo que te sale en ese momento, pero tú hablas también de esos recursos poéticos, ¿no? De estudiar también, de que escribir un poema no solo, que es verdad también, lo que tú sientes, pero también utilizando bien toda la escritura, ¿no? Completamente, sí. La técnica poética, es decir, lo más importante en la poesía es la capacidad de expresar esas cosas que no vemos, que son invisibles. Esa técnica son las metáforas. Las metáforas, las imágenes de la poesía son las que realmente nos dicen tanto de qué podemos decir con el lenguaje. La poesía siempre es la pionera para traer el último avance en el lenguaje y las ideas que tienen una posibilidad mayor de respuesta en todos los campos. La poesía es multidisciplinar, y como las ciencias y los estudios. ¿Sí? Bueno, ¿cómo decidiste decir, tú has estado toda la vida, toda tu vida escribiendo poesía, pero cuando llegó ese momento que tú dijiste, tengo que escribir, tengo que reunirlo en un libro, cómo surge ese momento? Porque claro, llegar ahí hay que editarlo, hay que currárselo. ¿Cómo llegó ese momento que dijiste, ahora sí es el momento de escribir? Sí, pues después de escribir mucho, disculpa que se... No pasa nada, estamos... Después de escribir mucho,
he valorado este momento recopilando mucha información, después de recopilar mucha información sobre el hecho de la observación y la luz. Esto fue lo que a mí en poesía, hay un gran poeta español, Juan Ramón Jiménez, que hizo que en el final de su obra expresó esta unión del poeta con el creador, diciendo Juan Ramón Jiménez que él mismo era el creador. Este hecho científico, casi científico, que el poeta vislumbró, es el mismo que me ha movido a escribir sobre la luz. En el poema Es el mar, la luz es predominante y es el objeto, el principal, el principio de la obra creativa y de la creación. ¿Cuántos poemas tiene el libro? El libro tiene aproximadamente 70 poemas. Ajá. ¿Están estructurados de alguna forma? ¿Cómo los has estructurado? Porque claro, la gente cuando dice, no, tú has pensado cuál es el primer poema, cuál es el último, ¿cómo los has estructurado? Sí, muy interesante la pregunta porque tiene varias tramas este libro. No, está hecho de manera, tiene varias líneas. Primero el hecho de escribir. Comienza con un poema que se llama Escribir para mí. Se habla del hecho de escribir. ¿Qué es escribir para mí? ¿Qué es la creación? Después hay otra trama que es la luz expresándose. La luz expresándose. Luego el mar. Luego hay unos enamorados que aparecen en distintos momentos del libro. Desde el comienzo, desde el segundo poema, van apareciendo y dando mensajes. Y estos enamorados tienen que ver también con el compromiso con la naturaleza. Y aparecen una serie de animales, de situaciones que también nos habla del medio ambiente. Así que el mar, los enamorados, la luz y el medio ambiente, digamos que son las tramas que se van descubriendo y así están ordenados los poemas en el libro. Bueno, la presentación es este próximo martes a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. ¿Vas a estar acompañado por alguien? Sí, en principio había pensado con la editorial que viniera el poeta de La Palma, Antonio Arroyo Silva, y queríamos que estuviera aquí, pero por distintas circunstancias no ha podido estar y seré yo mismo el ponente de la presentación. Me la he preparado bastante, a ver si les gusta. Es decir, que vas a defender tu castillo, ¿no? Sí. En este caso. Sí. Bueno, te dije que hay que leer un poquito algo para que la gente también... Sí. Y el poeta, leer poesía te gusta, ¿no? A mí me encanta leer poesía y la poesía tiene una gran habilidad para la oralidad y es muy bueno. Yo creo que hasta casi sanador el hecho de compartir poemas en alto y recitarlos en cualquier momento, siempre tiene una capacidad de elevar el espíritu. Aquí en Lanzarote hay muchos clubes de lectura precisamente de eso y siempre hablan de eso, ¿no? De la importancia de leer en voz alta, ¿no? Sí. Ya no es algo solo para ti, sino que también expresar la forma de leer, la forma de hacer esas pausas. Así que, ¿qué nos vas a leer? A ver. Sí, voy a leer Ser en la palabra lumínica. Ajá. La luz, aquí estamos en la parte de la luz. En la parte de la luz, sí. Volver de la suma, volver de la resta, volver de dos tiempos, volver de nuestro sistema solar que nos recuerda las canicas. Volver del compás, volver del baile, volver de la estación invernal para encontrarnos con la primavera. Volver de los espejos, ser en la palabra lumínica. Volver de los cometas adentrándose en la atmósfera. Volver el de la estampa diurna. Volver del atardecer con los lazos del astro naranja en cada mano. Volver de la ciudad, volver de las circunstancias, volver de la sincronía, volver de la hora en punto, dilucidar. Volver de volver del estado sincopado, volver del dodecaedro, volver del cuadro, volver del espacio, ser en la palabra lumínica. Muy bien, muy bien. La verdad que leer poesía no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, ¿eh? Te hemos cogido así a vuela pluma, como se suele decir, lo has leído perfectamente. Vas a leer también alguna poesía, me imagino, ¿no? En la presentación sí. Ya me he preparado varias de este libro y tengo también algunas sorpresas porque próximamente, a mediados de julio, se publicará mi segundo libro de poemas. Ajá. Este es El poema es el mar, sí. Y el siguiente se llamará La palabra poesía. El poema es el mar, ahí le das, claro, el mar...
no sé si es una obsesión tuya, ¿no? Pero ¿por qué el mar? ¿No? Sí, sí, sí. El mar es porque es el principio de la vida, el principio, el origen de todo. La primera célula estaba en el mar. Yo ya hice una reflexión poética hace tiempo que también ha sido germen de este libro. En la primera célula ya estaba dicho casi todo, ya estaba dicho todo. La primera acción en la tierra fue la vida, y la vida partió del mar. El mar es tan importante porque también vivimos en una isla. Soy de esta isla de Lanzarote que está rodeada de mar. Y tiene esa fuerza no solo poética, sino inspiradora. Y también el mar es el inconsciente, es donde se gestan los sueños de la humanidad. Así que el mar es tantas cosas, principio de vida, los sueños de la humanidad, el inconsciente, es el principio de fecundidad. En el mar todo es fecundidad, todo surge como una vida continuamente. Por eso el mar es tan importante para los poetas. Y también para los canarios, evidentemente. Y para los canarios. Para los canarios. Tú estudiaste fuera, ¿no? Sí, yo estoy en Madrid, sí. Claro, en Madrid me imagino que habría días que tú veías esas luces y te pensarías que era el mar, ¿no? A veces pasa la gente que va a Madrid, que miras al horizonte y te envuelve con ese mar, ¿no? Completamente, sí. Hay tanto, cuando pasa uno mucho tiempo, varios meses ya sin volver, enseguida, casi a veces cuando uno camina, parece que siente una brisa y está pareciendo que es el mar que está viviendo y en el mismo centro de la ciudad. Bueno, Félix, gracias por venir. Pues entonces, si ya tienes el segundo, también tendrás que venir por aquí a presentarlo. Por supuesto, si me invitan, estaré aquí. Te estás invitado ya. Así que ya mis palabras ya no puedo decirte que no. Ya está recogido y grabado. Que vengas. ¿Ya tienes el título todavía? Sí, el segundo será La Palabra Poesía. Ah, es verdad que me lo dijiste, La Palabra Poesía. Pues nada, ya saben, el próximo martes a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura, pasen un ratito agradable allí, un buen momento para sentarse, para escuchar poesía. Si tienen alguna cosita te pueden preguntar, ¿no? Sí, por supuesto. Y si haremos un turno de preguntas. Exacto, aquel que quiera un poquito hablar de poesía, es un buen momento para hablar con Félix Viña ese próximo martes a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. El poema es el mar. Muchas gracias, Félix. Gracias. Nosotros ahora vamos al campo, estábamos en el mar, ahora nos vamos a ir al campo porque ahora este fin de semana tiene lugar la Feria Agrícola y Ganadera que se va a celebrar en el complejo agroindustrial de Tenerife. Bueno, decía este fin de semana, no, empezó anoche, ya se está celebrando el sábado y el domingo. El Ayuntamiento de Tías va a estar allí, han hecho un poco un vídeo sobre qué es lo que van a representar en esa feria ganadera, lo vemos y continuamos en el magazine.